¿Cómo le va? Bienvenido a tierras tamaulipecas. Un gusto tenerlo. Y acabo de decir, y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos, y no es colonia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta reunión entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con los panistas de más alto rango, más no de alto nivel, como Marco Cortés, Krill y otros payasitos más que estuvieron con él en una reunión que, como les digo, suena más a una reunión para ponerse de acuerdo o para ver cómo pueden derrocar al presidente López Obrador. Ya tienen un plan. En esa reunión se ventilaron algunos de los principales puntos que acordaron para poderlo lograr. De hecho, me llega la información de fuentes cercanas a esta reunión que se sostuvo, que van a empezar a apretar a México con el tema del gas. No le van a vender, ¿sí? Esto auspiciado por la gente de Texas, que tienen un sentimiento antimexicano bastante grande, que ya había dado muestra anteriormente de hasta dónde pueden llegar. También vamos a platicar de cómo esto tiene como objetivo apoderarse del litio y, por supuesto, no podemos dejar de lado la respuesta del presidente López Obrador ante este intento. De entrada, el embajador ya había dado muestras de que él no estaba de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador y la cuarta transformación en todos los temas, ¿no? Primero, en el tema de que es el principal, dice que, bueno, ustedes recordarán que dijo que no podía México ser cercano a nadie que no fuera Estados Unidos, como si él dictara la agenda internacional de nuestro país. Pues eso se atrevió a decir. Esta barrabasada fue con la que salió. Después, posteriormente, empezó a golpetear la reforma eléctrica, donde dice que no sabe a dónde vamos a llegar. ¿Sí? Yo estoy seguro que vamos a llegar al mejor camino, al mejor puerto, porque justo donde dicen los fachos que ahí no debemos de ir, es donde está el éxito, porque saben del negocio que implica perder. Si México vuelve a las bases, vuelve a tener bajo su dominio el tema de las energías. Dice, el embajador de Estados Unidos en México expresó que ve difícil la situación con la reforma eléctrica. La relación comercial, añadió, requiere energía confiable, limpia y asequible. Estoy de acuerdo, pero por el momento ya lo estamos viendo. Países que han declarado que ellos prácticamente son autosustentables, que sus energías son limpias, como en Europa, como en Canadá, como en Estados Unidos, hoy están sufriendo por el gas y por el petróleo. Situación que nos hace ver que falta muchísimo para no ser dependientes precisamente del petróleo. Entonces, ante todo esto, podríamos ver a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, recibiendo a la dirigencia nacional del PAN, que es la que principalmente se opone a la reforma eléctrica, ¿sí? No tiene por qué recibirlos, la verdad. Él debe de ser completamente independiente, debe ser imparcial, como para recibir a esta gente. Vemos cómo la historia se repite y se repite. Ya hemos visto cómo varios embajadores de Estados Unidos en México han propiciado lo peor, ¿no? Han propiciado derrocamiento de presidentes, han propiciado que se metan en nuestra política. Y esto obviamente también obedece a que hace algunas 2 o 3 semanas se ventiló el as bajo la manga que tiene el presidente para que se apruebe la reforma eléctrica sin necesidad de pasar por los votos de estos tipos, sino vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde una de las ministras propone avalar la reforma eléctrica. Es por eso que no me suena descabellada esta reunión, debido a eso precisamente, a la preocupación de todos estos sujetos por el hecho de que
se avale la reforma eléctrica que les retire ahora sí que toda posibilidad de hacerse con el negocio de litio en este caso, ¿sí? Vemos cómo ya se había reunido previamente con los más grandes mafiosos en un evento realizado en el norte del país. ¿Cómo le va? Bienvenido a tierras tamaulipecas. Un gusto tenerlo. Unos amigos de Houston. Y de San Antonio. Houston y de San Antonio. Ahí está. Te abrazo, cachetito y apapacho con Samuel García y Riquelme de Coahuila. Entonces ya se vienen dando estos acercamientos, ¿sí? En este mismo sentido, vemos que, como les comentaba, los de Texas son los que principalmente tienen un sentimiento histórico antimexicano desde que perdimos ese territorio. Y por ejemplo, el gobernador, desde mediados del año pasado, había avalado la ofensiva contra Pemex y operado para que no se tomara el control de Deer Park con argumentos y excusas baratas que nada nos convencían, ¿sí? Entonces, no pudo obviamente porque Deer Park ya opera el 85% según el presidente López Obrador. Y en ese mismo sentido, vemos también que si bien ese intento por descarrilar la compra de Deer Park no lo funcionó, pues ahora está intentando dejar de vender gas a nuestro país, sabiendo que el 90% del que usa la CFE viene de Texas precisamente, y de un acto de buenas a primeras anuncian que ya no van a vender gas. Dice el gobernador de Texas, que es el que operó contra la refinería de Deer Park, emitió este miércoles una orden para prohibir la venta de gas natural fuera del estado por al menos 4 días. La medida tiene un impacto directo en México, que importa de ese lugar 90% del país que emplea para la generación de electricidad. Esto fue en febrero del año pasado, que solamente fue por 4 días. Fue como una prueba piloto para ver cómo reaccionaban las cosas. Hoy finalmente, pues esto sigue en pie, la prohibición para la exportación de gas natural. México negociará suministro y todas esas, les digo, de hace un año. Hoy habla precisamente de esto: se le acaba el gas a México. México tiene una demanda de 8.500 millones de pies cúbicos por día en promedio, de los cuales 60% es utilizado para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Dice, por mucho tiempo México se sostuvo, tenía una gran ventaja por tener acceso al gas más barato del mundo, el de Estados Unidos. Sin embargo, en febrero de 2021 esta situación cambió drásticamente, con precios que tocaron los $400 por millón, y con la advertencia latente del gobierno de Texas de no dejar salir el gas de su estado. México estuvo en una situación crítica ante la falta de suministro de gas natural. Entonces, en una de esas, que sigan con esa misma iniciativa de no dejar salir gas de Texas, pues nos van a poner en grandes aprietos cuando quieran y lo dispongan, ¿sí? Esto demuestra que con cualquier eventualidad que se presente en Estados Unidos, los precios se pueden volver a elevar, y México no tiene otra alternativa que seguir pagando por el combustible americano. Aun y cuando en los planes de negocios de Pemex uno de los principales objetivos es incrementar la producción nacional del gas natural, que tenemos lugares como la cuenca de Burgos, pero que solamente se aprovechan un 25% porque el resto está tomado por delincuentes, por gente pagada por Estados Unidos. Entonces, por ahí pueden empezar a sabotear. El presidente, bueno, ayer ustedes saben, le contestó a este reportero grosero enviado por España, pero también con el aval de Estados Unidos, con el hecho de que sacara de sus casillas al presidente, y el presidente le responde de manera elegante y le dice que no, México no es colonia de nadie. Esto en todos los sentidos, no solamente en el tema de la pregunta. ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente. Un dirigente que metió una guerra terrible. Yo no califico a nadie. No
es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir, y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos, y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Entonces, pues ahí tienen ustedes. Y Ebrard también por su parte ha exigido a Estados Unidos que se sostenga con pruebas que México alberga a trabajadores de países extranjeros, como ellos mismos lo afirmaron la semana pasada y estaban ahí haciendo o amagando con intervenir en nuestro país para buscar a todos y sacarlos, con la estadística en mano de que en el último año han estado cruzando cientos de personas de estos países de manera sospechosa, cuando esto no ni siquiera estaba muy lejos de ser una realidad. Entonces tienen todo su derecho de pensarlo, pero no de expresarlo, y menos sin pruebas, ¿sí? Ya se acabaron los tiempos donde nada más la acusación de ellos valía. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a ver, pero sí muy mal el papel del embajador en Estados Unidos, de estar cediendo con los opositores, viendo cómo ve por intereses de Estados Unidos, que claro que los debe de ver, pero no quitándoselos a México, como en el tema del litio. Entonces, creo yo que el presidente actúa muy bien de ponerles un freno, un alto, pero sí debe de exigir respuestas y explicaciones del por qué fue captado el embajador de México, o bueno, de Estados Unidos en México, pactando y dialogando con los de la oposición. Así que amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.